Buenas tardes, mi nombre es Astrid Carolina Herrera, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial y estamos pues en el curso de ecuaciones diferenciales. Este es mi documento y mi grupo es el número 117. Vamos a hacer entonces la explicación del ejercicio 5 de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces la primera pregunta pues va a ser cuál es ese enunciado del problema que me corresponde resolver y se refiere pues al péndulo simple, ¿sí? Entonces es el siguiente, considere una varilla de longitud, ¿sí? LA, la que se fija una masa, ¿sí? M en un extremo. Entonces, suponiendo que esa masa de la varilla es despreciable y que ninguna fuerza externa de amortiguamiento motriz actúa sobre el sistema, entonces esta situación se puede modelar por una ecuación diferencial, ¿sí? Que es la que vemos acá, que entonces es el ángulo de θ más la gravedad sobre la longitud por el seno del ángulo, donde G denota la aceleración de la gravedad y el ángulo entre el péndulo y la posición vertical en equilibrio. Si el desplazamiento es suficientemente pequeño, se puede realizar la aproximación de seno, ¿sí? Del ángulo aproximado a ese ángulo. Teniendo en cuenta lo anterior y considerado que la longitud de la cuerda es igual a 490 centímetros, ¿cuál es el ángulo después que han transcurrido 40 segundos? Entonces, representado por esa ecuación. Entonces, el ángulo, sí que es 0, igual a pi sobre 6 y pues ángulo, ¿sí? Prima de 0 igual a 0. La segunda pregunta es cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explique esa situación del problema planteado. Entonces, lo que estábamos considerando, que pues es una varilla de longitud, LA, la que se fija en una masa, ¿no? En un extremo. Entonces, que hay que suponer que esa masa de la varilla es despreciable y que ninguna fuerza externa de amortiguamiento motriz actúa sobre ese sistema. Entonces, esta situación se puede modelar por una ecuación diferencial, como la mencionamos. Entonces, sí, tenemos acá, voy a agrandarlo un poco. Aquí tenemos entonces el ángulo, ¿sí? Que es igual a 0. Tenemos entonces la longitud como tal de la cuerda y bueno, x que es el valor que debemos hallar, ¿no? Listo. La siguiente pregunta es ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Entonces la ecuación va a ser ángulo prima más esto, bueno, donde el ángulo entre el péndulo y la posición vertical en equilibrio, ¿sí? Que viene siendo esta figura representada, donde G es la aceleración de la gravedad y L es la longitud de la cuerda, ¿sí? Por seno del ángulo igual a 0. ¿Cuál es el método utilizado para encontrar la solución general y t, tiempo de la ecuación diferencial? Entonces encontramos los valores de a y b, ¿sí? Esa va a ser nuestra constante usando las condiciones iniciales, que viene siendo el ángulo de 0 va a ser igual entonces a pi sobre 6 y el ángulo prima de 0 pues va a ser igual a 0. Entonces se evalúa el ángulo, ¿sí? De 0 que va a ser igual a pi sobre 6 en la solución general. Tenemos entonces que el ángulo de 0 va a ser igual a por la constante de 0 más b, ¿sí? Por el seno de 0 igual a. Entonces, dado que ese ángulo de 0 es igual a pi sobre 6, tenemos que a va a ser igual entonces a pi sobre 6, ¿sí? Ahora se toma la derivada del ángulo, ¿sí? Referente al tiempo, de at, y se evalúa en, pues, t igual a 0. Entonces, el ángulo, ¿sí? de t va a ser igual a menos a, ¿sí? La W la vamos a ver representada como la frecuencia angular más B, ¿sí? De la frecuencia angular por el coseno sobre la frecuencia angular de t. Entonces, la siguiente resolvemos, ¿sí? Y nos queda entonces igual a ángulo de 0 igual a menos a de la frecuencia angular por seno de 0 más b de frecuencia angular por coseno de 0 va a ser igual entonces a b frecuencia angular. Esto dado que el ángulo entonces de 0 es igual a 0, entonces tenemos que ese b de frecuencia angular va a ser igual a 0. Entonces, b igual a 0, entonces tenemos que a va a ser igual a pi sobre 6 y b pues va a ser igual a 0. La solución particular de esta ecuación diferencial es la siguiente, es entonces el ángulo, ¿sí? de t igual a pi sobre 6 por coseno de la frecuencia angular de t. Ahora, para encontrar ese ángulo, después de esos 40 segundos, necesitamos poder resolver entonces que el ángulo, ¿sí? igual
de 40 segundos, pero antes debemos encontrar entonces la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser igual a la raíz de g sobre pues, la longitud de la cuerda, ¿sí? Va a ser igual entonces sustituyendo valores de raíz de 9.8 sobre 4.9. Entonces resolvemos la raíz y tenemos que esa frecuencia angular va a ser igual a la raíz de 2. Ahora calculamos el ángulo, ¿sí? De 40, con pues, los 40 segundos que hemos mencionado y va a ser entonces el ángulo de 40 segundos igual a pi sobre 6 por coseno de la raíz, ¿sí? De 2, que viene siendo la frecuencia angular, por los 40 segundos. Resolvemos y tenemos entonces dentro de la raíz que va a ser 40 segundos por la raíz de 2, ¿no? Resolvemos y tenemos que el ángulo va a ser igual a 0,288 grados. Y este es el valor que nos dará el ángulo después de 40 segundos, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta, después de resolver la ecuación. De acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular de y t de 0? Para encontrar esa solución particular del ángulo de 0, ¿sí? Del t va a ser igual a 0. Primero pues se debe resolver esa ecuación diferencial de ángulo de prima más g sobre la longitud por seno de 0, que va a ser igual a 0. Entonces esas condiciones iniciales va a ser igual, entonces ángulo de 0 igual a pi sobre 6 y pues el ángulo prima de 0 sobre igual a 0, ¿sí? Como hemos mencionado desde un principio. Y por último, la pregunta 6 es ¿por qué esa solución particular encontrada en el anterior ítem es la solución de ese problema? Entonces, bueno, dado que el péndulo comienza desde una posición de equilibrio con una velocidad inicial de 0, ¿sí? Se espera que regrese a esa misma posición de equilibrio después de un cierto tiempo, lo que corresponde a un ángulo, ¿sí? Que va a ser pues ángulo de 0 de t igual a 0 constante. Entonces, esto se debe a que no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de la ecuación, sobre el sistema, y la ecuación diferencial no homogénea modela el movimiento oscilatorio amortiguado del péndulo alrededor de su posición de equilibrio, ¿sí? Entonces nos podemos guiar con esta gráfica según lo que acabamos de mencionar. Listo, esa fue la explicación. Muchísimas gracias.